Hola, ¿qué tal, chicos? Pues bien, dos videos. Primer video, 12 tiempos verbales utilizando un verbo regular. Y segundo video, 12 tiempos verbales utilizando un verbo irregular. Para este primer video vamos a utilizar el verbo estudiar, que en inglés es study. Y este mismo en su pasado, studied. Y en su participio, studied. Recordemos que un verbo regular se caracteriza porque en su pasado termina con ed. Y por lo regular, el pasado y el participio son iguales. En este caso, studied, studied. También comentarte que para este video voy a utilizar solamente el pronombre personal I, que es yo. ¿Sí? Posteriormente, tú podrás repetir este ejercicio utilizando los demás pronombres personales. En este caso, comenzamos. Presente simple, I study. Yo estudio. Tenemos al pronombre y al verbo en su forma base. Presente continuo, I am studying. En este caso, sabemos que la terminación ing, el sonido en español es ando o endo. Estudiar, estudiando. Por lo consiguiente, la oración I am studying utiliza el verbo to be y sabemos que de las tres partículas am, are, is, al pronombre personal I le corresponde la partícula am. Y dice I am studying. Yo estoy estudiando. Vamos al presente perfecto. El presente perfecto se hace de la siguiente forma. Tenemos el pronombre I y tenemos el verbo have, que en este caso no significa tener, sino significa haber, porque está siendo utilizado en esta oración como un auxiliar. ¿Sale? Entonces, en el presente perfecto utilizamos have como auxiliar y significa haber. Y obviamente, studied, no confundamos, este studied no es el studied de pasado, es el studied de participio. En presente perfecto se utiliza un auxiliar have, que significa haber, y el verbo que estés utilizando en su participio. En este caso es studied. El significado es yo he estudiado. Vamos al presente perfecto continuo. Igualmente, pronombre I, que es yo, nuevamente el have como auxiliar, y su significado es haber, y el been. Recordemos que el verbo to be en su presente es be, en su pasado was, were, y en su participio es been. Entonces estamos utilizando el verbo to be en participio. Y obviamente enseguida estamos con el verbo estudiar, studying, que significa estudiando. La oración entonces queda como I have been studying. Yo he estado estudiando. Bien, vamos ahora al tiempo pasado. Obviamente tenemos aquí al pronombre personal I, que es yo. Tenemos aquí studied, que vemos aquí que es el pasado de estudiar. Entonces dice I studied, yo estudié. Pasado continuo, I was studying. Entonces, hace rato comenté que el verbo to be en pasado es was o were. Entonces, obviamente, estamos haciendo una oración en pasado continuo. I was studying. Y significa yo estaba estudiando. Vamos pasado perfecto. Nuevamente, pronombre I. Y tenemos aquí had. En este caso, te recuerdo que aquí en presente utilizamos have no como verbo tener, sino como auxiliar y significa haber. El verbo have en pasado es had. Entonces este had sigue siendo el verbo tener, pero como auxiliar y significa había. La oración queda como I had studied. Yo había estudiado. Aquí el studied obviamente es el verbo estudiar, pero en pasado. I had studied. Vamos ahora al pasado perfecto continuo. Este tiempo verbal se estructura de la siguiente forma. Pronombre personal, tenemos el had, que es el pasado de have y está siendo utilizado como auxiliar. Y el been, que es el verbo to be en
participio. Obviamente el verbo estudiar con ing, estudiando, y la oración queda como I had been studying. Yo estuve estudiando. Continuamos con el futuro simple. Futuro simple, iniciamos con el pronombre I, que es yo, y el will, que este es un auxiliar que es utilizado para hacer en futuro una oración. En este caso, I will study, yo estudiaré. Futuro continuo. I will be studying. Vemos aquí el will nuevamente como auxiliar y el verbo to be en su forma base. En este caso, el verbo to be en su forma base es be. Y studying, estudiando. La oración queda como I will be studying. Yo estaré estudiando. Futuro perfecto. I will have studied. Pronombre personal, auxiliar will para hacer la oración en futuro. El have, nuevamente, como auxiliar y significado de haber. Y el studied, que recordemos nuevamente, este studied no es el pasado, es el participio del verbo estudiar. Y la oración quedaría como I will have studied. Yo habré estudiado. Y finalizamos con el futuro perfecto continuo, con la oración I will have been studying, que queda como pronombre personal, el will, que es el auxiliar para futuro, el have, que es el auxiliar para haber, y el been, que es el verbo to be en su participio. Studying, estudiando. I will have been studying. Yo habré estado estudiando. Y pues bien, chicos, les recomiendo que estudien este video. Les va a ayudar mucho, presente, pasado y futuro. Los veo en el siguiente video. 12 tiempos verbales con verbo irregular. See you next video.